Venezuela pasó de ser la cuarta economía más grande a ser uno de los países con la inflación más alta, la criminalidad más alta y, de hecho, la mayor crisis de refugiados. Cuando hablamos del régimen venezolano, estamos hablando de un narcoestado. Controlan un cártel y lo usan para producir y traficar drogas por todo el mundo. Cerca del 20% de la cocaína mundial se produce en Venezuela. China ha enviado dinero allí. Ahora mismo, la deuda de Venezuela con China es de unos 20.000 millones de dólares. ¿Cómo pagan esa deuda? A través del petróleo. Bienvenidos de nuevo a The Brief. Hoy nos acompaña Franklin Camargo. Franklin es amigo y colega de PragerU y escapó de la Venezuela comunista a Estados Unidos. Pensé que serías un gran invitado por 3 razones. Primero, eres increíblemente inteligente. Segundo, eres venezolano. Y tercero, trabajamos uno al lado del otro. Así que todo resultó muy conveniente. Quiero primero, antes de entrar en Venezuela y antes de entrar en el comunismo, quiero hacerte una pregunta que debí haberte hecho hace 6 meses, que es, ¿cómo yo, un chico blanco del Bronx, pronuncio tu apellido? Lo has dicho bien. Camargo es perfecto. Perfecto, Camargo. Muy bien. Bueno, Pero- De hecho, voy a permitirte pronunciarlo no de una manera perfecta, porque honestamente pudiese tener problemas pronunciando tu apellido de acuerdo. Bien, gracias. Empecemos. Si alguien está prestando atención al discurso político estadounidense, el tema de política exterior número 1 hoy no es Israel-Gaza, no es Rusia-Ucrania, es Venezuela. ¿Por qué está Venezuela en las noticias? ¿Puedes contarnos qué está pasando en ese país y especialmente en relación con la relación entre venezolanos y estadounidenses? ¿Qué ha estado sucediendo desde la reelección del presidente Trump? Sí, Venezuela ha estado en las noticias por años. Ya lo sabemos. Venezuela pasó de ser la cuarta economía, PIB per cápita en los 50, a ser un desastre, a ser el país o uno de los países con la inflación más alta, la criminalidad más alta y, de hecho, la crisis de refugiados más alta. Sin embargo, ¿qué pasó en los últimos 6 meses? ¿Qué pasó en los últimos 12 meses? Bueno, la administración que asumió el poder reconoció en realidad la naturaleza del régimen venezolano. Cuando hablamos del régimen venezolano, no es solo un gobierno que viola los derechos humanos, no es solo un país que implementa políticas socialistas y que ha creado una crisis económica. No, por supuesto que hace eso, pero hace mucho más. Cuando hablamos del régimen venezolano, estamos hablando de un narcoestado. ¿Qué significa un narcoestado? Bueno, significa que quienes están en el poder, quienes están, sí, Nicolás Maduro, el presidente, por cierto, de una manera muy ilegal, o quienes controlan el Congreso, quienes dominan la Corte Suprema, también son narcoterroristas. Controlan un cártel denominado Cártel de los Soles y lo utilizan para producir y traficar narcóticos a nivel mundial, especialmente a Estados Unidos. Permítanme ofrecerles un dato para que comprendamos su magnitud. En Venezuela se produce cerca del 20% de toda la cocaína del mundo. Cerca del 20% de la cocaína mundial se produce en Venezuela. Entonces, lo que hace el gobierno actual es, esperen, hay un país, un régimen narco, hay un narcoestado que se encuentra a menos de 3.000 millas de distancia de nosotros, de Florida. Creo que deberíamos contraatacar, ¿verdad? No solo porque son un gobierno ilegal, no solo porque no nos gustan sus políticas, no solo porque oprimen a los venezolanos, sino porque nos atacan. Y déjenme decirles, de hecho creo que es América. Primero proteger sus fronteras, es América primero proteger a sus ciudadanos, y la forma de hacerlo es luchar contra el régimen de Maduro, que ha atacado a la población de por mucho tiempo, a la población por bastante tiempo. Así que hay mucho que desempacar en esa respuesta, pero algo en lo que quiero centrarme es que dijiste que él es un presidente ilegal y que es un gobierno ilegítimo. ¿A qué te refieres con eso? Nicolás Maduro tomó la presidencia tras Hugo Chávez. Edúcame y educa a la audiencia. ¿Qué quieres decir con que no es un gobierno legítimo? Intentaré ser breve, pero cuando Chávez ganó en 1999, yo solo tenía un año, solo un año. Modificó la Constitución. Y una vez que cambió la Constitución, pudo acumular poder a lo largo de los años. Ahora él falleció en 2012 y Maduro lo reemplazó inmediatamente. No, en realidad falleció en 2013 oficialmente, pero hay rumores de que murió mucho antes
porque no hablaba con la gente. No dio entrevistas, no hizo nada, desapareció 6 meses. Oficialmente murió en marzo de 2013. Maduro lo reemplazó con una elección en la que el candidato opositor de aquel entonces, Enrique Capriles, afirmó: "Yo gané esos comicios". Es decir, ha habido irregularidades. Existe un sistema electoral que está manipulado a favor del gobierno. Y eso ha estado ocurriendo en Venezuela por más de 20 años. También hay violación a la libertad de expresión. Si hablas, vas a prisión o te acusan de terrorista, como a mí. Les prometo que no soy terrorista, se lo prometo a su audiencia, soy un ciudadano ejemplar. Pero eso pasa si hablas contra el gobierno. Ahora, para ser más específico, para mí, Maduro ha sido un presidente ilegal durante más de 10 años. El verano pasado, o más precisamente el verano de 2024, el 28 de julio de 2024, le robó las elecciones a la oposición. Claramente, incluso la institución Carter, el Instituto Carter, que estuvo allí en Venezuela, inspeccionando la elección, prestando atención al proceso, ellos declararon que existían serias irregularidades. El gobierno no entregó resultados alguno, sino hasta la 1 de la madrugada, y al salir, dijeron a la 1 de la mañana del día siguiente: "Nos hackearon", por el gobierno macedonio, y nos hackearon desde Macedonia. Así que no tenemos los números reales ahora, solo sabemos que Maduro ganó. Y aún así, transcurrido un año, casi un año y medio después, no han entregado ningún resultado. Otra prueba de que es un presidente ilegal es que prohíben a los candidatos de la oposición correr. María Corina Machado, la líder de la oposición, y ella ganó el Premio Nobel de la Paz hace unas semanas. Y por cierto, ella agradeció al presidente Trump y dijo: "Trump se lo merece, gracias por todo lo que ha hecho". Le agradezco por todo lo que ha hecho. María Corina Machado fue prohibida de ser candidata. ¿Por qué? Porque el régimen no la permitió, porque el régimen no la quería de candidata. Así que en Venezuela no hay herramientas democráticas para quitar al gobierno. Esto es importante porque hablamos de cambio de régimen, y cambio de régimen, para mí, cambiar el gobierno o realmente remover a Maduro del cargo no sería un cambio de régimen. Realmente sería una acción para poner en vigor la Constitución, la ley y la voluntad del pueblo venezolano en el poder otra vez. Volvamos a Machado agradeciendo al presidente Trump, diciendo que usted merece este Premio Nobel de la Paz, no yo. Y decidieron dedicárselo al presidente Trump porque se lo merece. Porque no solo ha estado involucrado en solo unos pocos meses en resolver 8 guerras, sino que sus acciones han sido decisivas para que Venezuela esté ahora a un paso de la libertad después de 26 años de tiranía. ¿Por qué ella le agradecería? ¿Qué ha estado haciendo el presidente Trump con respecto al gobierno de Maduro y al pueblo venezolano en su segundo mandato que la ganadora del Premio Nobel cree que es su obligación realmente agradecer al presidente americano? Digo esto, estando 100% seguro, sin ninguna duda. Ignoren, saben, de Trump me gusta su política de seguridad fronteriza, por su política fiscal, porque hay muchas razones. Soy América primero. Escapé de Venezuela, pero pongo a América primero. Mi lealtad es para este país que me abrió sus puertas. No es con Venezuela, un país en el que nací, y me importa profundamente, pero mi lealtad y mi prioridad es Estados Unidos. Apoyo a Trump por muchas razones, y lo venezolano no es primero ni segundo. Tengo que ser 100% honesto. Pero incluso diciendo esto, también debo decir que nadie fuera de Venezuela, por supuesto, ha hecho más por la libertad de Venezuela que Donald J. Trump. No solo porque ha introducido el tema de Venezuela en la discusión, sino porque también ha tomado medidas al respecto. Y María Corina Machado lo reconoció. ¿Saben qué hizo la administración anterior? Liberaron a uno de los venezolanos más corruptos que trabajó para Maduro, Alex Saab. Él realmente levantó las sanciones, no para ayudar al pueblo de Venezuela, sino para enriquecer a políticos venezolanos, al gobierno venezolano. Así que Trump reconoce la naturaleza del régimen venezolano. Hemos estado hablando de Trinidad por un tiempo, ¿no es así? Porque gánsteres criminales,
vinieron a Estados Unidos ilegalmente a vender drogas, a matar estadounidenses, a matar chicas jóvenes, a violar chicas jóvenes. Lakin Riley, sabemos de este caso en Georgia. ¿Quién la mató? ¿Quién la abusó? José Ibarra. Era un extranjero ilegal venezolano. Era parte del Tren de Aragua, así que cuando combates al régimen venezolano, cuando luchas contra Nicolás Maduro, estás combatiendo al Tren de Aragua, estás luchando contra aquellos que vinieron a América a causar daño, a crear caos, a matar, tristemente, ciudadanos americanos. Así que déjeme objetar, porque usted habla de no usará el término cambio de régimen, lo cual entiendo, pero habla de involucramiento americano. Diríjase a los jóvenes en Estados Unidos que crecieron conociendo solo la implicación americana en guerras extranjeras, ya sea en el Medio Oriente, ya sea enviando $300 millones a Ucrania para luchar contra la agresión rusa. ¿Por qué es algo en lo que América debería involucrarse? Sí, dos cosas. En primer lugar, creo que una política exterior racional es aquella que entiende que, ciertamente, Estados Unidos debería centrarse en nuestros propios problemas sin ser el policía del mundo. Pero también deberías preocuparte por los países que te atacan, especialmente cuando esos países están cerca de ti. Y eso va a mi segundo punto. James Monroe, quinto presidente de Estados Unidos, la doctrina Monroe. América es para los americanos. Cuando hablamos de Venezuela, es un país que ciertamente posee las mayores reservas petroleras. Es un país que ha estado atacando a Estados Unidos, pero también es un país que ha estado profundamente involucrado con China, Irán y Rusia. ¿De qué manera? Rusia ha enviado equipo militar a Venezuela. China ha estado enviando fondos a Venezuela. Ahora mismo, la deuda de Venezuela con China es de unos $20 mil millones. ¿Y cómo pagan esa deuda? Con petróleo. Vaya. Y también necesitamos mencionar a Irán. Hay inteligencia de Irán en Venezuela. Realmente no le conviene a Estados Unidos tener un régimen que lo está atacando, que le está enviando delincuentes, que le está enviando narcóticos y que está a menos de 3.000 millas de distancia tuya y que tiene equipamiento ruso, equipo militar, tiene dinero chino y también tiene inteligencia china. Realmente no es interés de Estados Unidos. Solo decir, ¿saben qué? No deberíamos preocuparnos por eso. No, sí deberías. Ahora, ¿cuál es la manera de actuar? Quizás no deberías. Claro está, no se debería arriesgar vidas de americanos. Quiero ver a americanos perder su vida en Venezuela o arriesgar su vida. Yo no apoyo eso. Una vez más, mi prioridad es América primero, pero se podrían ejecutar ataques muy concretos apuntando a quienes están dirigiendo esas acciones que están afectando a los ciudadanos de Estados Unidos, y eso es justo lo que hemos visto en las últimas semanas. En los últimos 2 meses, ha habido más de 15 ataques aéreos, ataques a lanchas de narcotraficantes venezolanos, y creo que ese es el camino correcto. Hay que hacer eso porque se protegen a los ciudadanos americanos, se protegen vidas de Estados Unidos. Sí. Diría que eso es probablemente lo que nos trajo a usted y a mí a PragerU, y realmente al movimiento conservador. Esta idea de la preservación de la hegemonía occidental, ya sea en Sudamérica, ya sea en el Medio Oriente, en el mar de China Meridional o en Europa del Este, que una ideología estadounidense fuerte allá significa una América fuerte acá. Entonces quiero hablar sobre, porque mencionó a China y a Rusia, pero también mencionó que Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo de todo el mundo. Así que lo que estoy entender es ¿cómo puede tener un país que es tan rico en recursos naturales que geográficamente no está realmente rodeado de naciones hostiles? ¿Cómo se llega desde un país así a uno que no puede saldar su propia deuda, que tiene que arrastrarse ante dictaduras extranjeras como Irán, China y Rusia? ¿Qué fue lo que falló en Venezuela y por qué? Sí, son las políticas. Venezuela es un gran ejemplo porque primero, no importa cuántos recursos naturales tengas, y en segundo lugar, no importa lo rica que fuera en recursos naturales, si implementas malas políticas que no funcionan económica ni socialmente, créeme, te arrepentirás más tarde. ¿Qué políticas aplicaron en Venezuela? Se nacionalizó la industria petrolera. Controles de precios. El gobierno atacó a las corporaciones privadas, a las empresas privadas. Hubo un gobierno que prometió todo de forma gratuita. ¿Quién va a pagar? ¿Los ricos pagarán? ¿Los ricos se fueron? ¿O en realidad los ricos también dejaron de ser ricos?
Chávez prometió igualdad. ¿Saben lo que obtuvo Venezuela? Venezuela consiguió igualdad. No damos crédito al régimen venezolano ni a los socialistas. Hablan de igualdad económica. Actualmente en Venezuela, más del 90% de la población es pobre, igualmente pobre. Eso es igualdad. Por supuesto, tenemos que ignorar a la clase dominante, a los que están en el poder. Esos son extremadamente adinerados, son muy ricos, pero a los izquierdistas no les interesa eso. En realidad se preocupan por perseguir a quienes generan valor. Así que sí, Venezuela fue destruida por las políticas socialistas. Ahora mismo, neoyorquinos escuchan mucho sobre tiendas de abarrotes del gobierno. Tuvimos eso en Venezuela. Se llamaba Abasto Bicentenario en español. También tuvimos un gobierno que congeló los precios de los alquileres. ¿Qué sucedió? Bueno, aquellos que poseían propiedades no las vendían o no las alquilaban. No había incentivos. Y aquellos que tenían la capacidad de construir nuevas propiedades para que puedas ayudar al mercado, para que los precios bajen, ya no estaban construyendo. ¿Por qué? Porque no había incentivos. Ahora, esto no es solo sobre Venezuela. Ocurrió en Cuba, sucedió en la Unión Soviética, ocurrió en Alemania del Este. Recordemos que se levantó un muro en Berlín para evitar que quienes estaban en el lado comunista de Alemania escaparan hacia el lado capitalista. Ese fue el primer muro que se construyó para mantener a la gente adentro en lugar de que la gente entrara. Así que, ya sabes, es un gran ejemplo. Venezuela es un gran ejemplo porque éramos ricos y porque tenemos muchos recursos naturales. No importa, el socialismo puede destruir cualquier cosa. Y tristemente, parece que algunos en Nueva York todavía quieren intentarlo. Hablemos de Nueva York brevemente. Por primera vez en la historia americana, la generación Z, los jóvenes en este país, tienen una visión más simpática del socialismo que del capitalismo. Número 1, ¿por qué? ¿Por qué cree que pasa esto? Y número 2, ¿qué les diría a esos jóvenes americanos que crecieron con una economía que no sienten que los beneficie? ¿Ven que son la primera generación también en la historia estadounidense que no será tan móvil social o económicamente como sus padres y abuelos? Entonces, ¿qué mensaje le enviaría a la juventud de este país sobre el socialismo? Sí, han sido adoctrinados, muchos de ellos. Si vas a una escuela americana o a la mayoría de las escuelas americanas, quizás incluso en Nueva York, encontrarás profesores que piensan que el socialismo es una buena idea. Y también su mentalidad o su espíritu ideológico no ha estado necesariamente preparado para combatir esas ideas, sino para realmente abrazarlas. Y la gente de derecha también ha estado cometiendo errores. Necesitamos hablar de los problemas. Claro, los jóvenes deben preocuparse por los precios de los alquileres. Claro, los jóvenes deben preocuparse por la asequibilidad. Esa es la palabra que escuchamos mucho, pero a veces la escuchamos venir de la izquierda, no de la derecha. Necesitamos hablar de los problemas y de la causa raíz real. Cuando hablamos del problema de la vivienda, es porque necesitamos construir más. Tenemos un déficit de vivienda. Cuando hablamos de crimen, es porque no estamos persiguiendo a los criminales. Y así sucesivamente. Puedes hablar de todos los problemas. Necesitamos hablar de eso. La derecha a veces no lo hace. Otra cosa, deberíamos dejar de validar los mensajes socialistas. Basta con la idea de que el socialista o el socialismo tienen buenas intenciones. Puede que la tengan para algunas personas que no entienden la doctrina o que no han prestado suficiente atención a la historia. Pero la idea de que está bien robar a la gente solo porque son más exitosos, para mí, es una idea inmoral. La idea de que todos deberíamos ser económicamente iguales, eso es malvado porque todos somos diferentes. Hablamos diferente, tenemos diferentes orígenes, tomaremos distintas decisiones. Si todos vamos a ser iguales, es porque tendremos un gobierno forzándonos, usando la fuerza, el monopolio de la fuerza para igualarnos. Y eso también es inmoral y perverso. Debemos decirlo. Dejen de validar el socialismo porque cuando validan las intenciones socialistas, también están validando la ideología. Los jóvenes van a pensar, bueno, hasta la derecha dice que el socialismo no funciona, pero tiene buenas intenciones y parece bueno en teoría. Intentémoslo otra vez por sus buenas intenciones. Así que si lo intentamos una vez más, podría funcionar. No, dejen de hacer eso. Y otra cosa es defender el capitalismo con las ideas correctas y con las soluciones correctas. Estados Unidos es increíble. La nación más grande del mundo. No es perfecto, claro, tenemos problemas.
Pero la mayor parte de los problemas económicos son, de hecho, consecuencia del estatismo y el resultado de haber abandonado esos ideales del mercado libre. Nueva York implementa políticas progresistas hace décadas y tiene problemas. Tienen fallos, tienen líos. Por supuesto que tienen problemas porque han estado implementando políticas progresistas, así que necesitan hacer exactamente lo opuesto. Esa es una de las muchísimas razones. ¿Por qué le diría yo a un joven que apoya el socialismo y está adoptando el socialismo que es una idea que no funciona, que él la va a recrear de una manera o de otra? Y también nosotros, la gente de derecha, tenemos que estar preparados porque cuando esas ideas no funcionen y cuando entreguen resultados horribles, van a decir que no se trataba de la ideología, sino más bien de la persona. Fue por la corrupción, fue por el contexto, fue por el político específico que implementó esas ideas. Y tenemos que estar preparados para contraatacar porque no podemos tolerar más excusas. El socialismo no funciona. No importa quién implemente esas ideas. No importa el contexto. No importa la nación. No importa la urbe. No funciona. Pero debemos atacar. No solo defendernos. Entonces, muy brevemente, ¿puede describir en 30 segundos o menos cómo se ve en Caracas? ¿Hay largas filas para el pan? ¿Hay suficiente combustible todos los días para su coche? ¿Cuál es la experiencia promedio para alguien que vive en Venezuela hoy bajo este régimen y esta ideología que usted ha articulado tan claramente que no está en el mejor interés de la mayoría de la gente? Así que, solo para ponerlo en perspectiva, en Venezuela, más del 90% de la población gana menos de $5 diarios. Si usted es médico, fue a la universidad, trabajó duro, entonces podría trabajar en un hospital. Tenemos sanidad gratuita, sin medicinas ni camas, pero nadie paga por ello. Así que si usted es médico, podría ganar $50 por mes, pero sigue siendo una condición y situación muy miserables. Y no es consecuencia de sanciones ni intervención de no. El colapso venezolano comenzó mucho antes de que entraran en vigor las sanciones. Es un resultado de las políticas. Es el resultado de tener un gobierno grande que controla la sociedad. Usted no quiere ser como Venezuela. Usted no quiere ser como Cuba. No quieren ser como la Unión Soviética. Estados Unidos es grande por sus ideas fundacionales. Esas ideas no son de gran gobierno. Esas ideas no son de cosas gratis. Son el derecho a buscar su felicidad. Trabajas arduamente, te educas y no pides nada más que tu derecho a la vida y libertad. Bueno, Franklin, muy revelador. Aprendí mucho, incluso que tenemos la misma edad. Yo también tenía un año en 1999. Antes de irte, una última pregunta. He tomado una especie de guía de usted y he comenzado a aplicarme fijador en el cabello. No sé si lo nota, así que quiero que sea intelectualmente honesto. ¿Cuál cabello en PragerU tiene el mejor gel puesto? Porque creo que hago una entrada muy competitiva en esta carrera. ¿Qué opina? Estoy 100% de acuerdo. Le doy un 9.9 sobre 10. No doy 10, pero un 9.9. Esa es la razón por la que te invité. Franklin Camargo, apreciamos tu tiempo y tu visión. Espero tenerte pronto de vuelta. Cuídate. Gracias.